Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Loving the Earth 3 de 4 basados en el libro. Payu miró la expresión del rostro del chico que se tensó abriendo mucho los ojos, luego sacudió la cabeza pidiendo y suplicando en un susurro. Rey, no Pipayu, no lo hagas. Payu, entonces, ¿Rey me dejará aplicarlo? Rey, pero... Payu, ¿dejarás que te quite los pantalones o Rain se los quitará? Tienes dos opciones, de cualquier manera lo aplicaré. Esta afirmación hace que la persona enferma quiera llorar, quiera gritar, quiera maldecir también, pero para ser honesto, lo que hace el niño testarudo es deslizar la mano para agarrar el borde del pantalón y contestar en voz baja. Rain, oh, retrocede, Pi, pido quitármelo yo mismo. Payu se retiró como lo pidió, pero no fue muy lejos, solo se movió un poco. Rain, no me mires. Payu, si no miro, ¿cómo puedo aplicarte el medicamento? Rain, entonces Rain lo hará. Trató de negociar a pesar de que el borde del pantalón ya pasaba de las caderas, pero aún cubriéndose con la mano. Payu, ¿te atreves a aplicarlo tú mismo? Pero cuando Payu arqueó las cejas y preguntó bajando la mirada, la persona que acababa de usar esa parte pero no había hecho más que limpiar el exterior, soltó uno, sacudiendo la cabeza con fuerza diciendo que no se atrevía, lo que hizo reír a Payu y mueve el dedo índice de izquierda a derecha para decir, entonces abre las piernas. Rain, Pi. Payu, contaré hasta 3. Si llego a 3 no seré suave. Su corazón quería gritar en sus oídos que sea suave, pero para ser realista ni siquiera tuvo que contar hasta 1. Ruen extendió las piernas y se tapó la cara con las manos, revelando la parte oculta a la persona que lo había visto toda la noche. Honestamente estaba avergonzado, pero abrió un dedo para mirar a la otra persona. Payu vuelve a sonreír. Rain, ¿te burlas? Preguntó el paciente. Eso hace que Payu lo mire con ojos deslumbrantes. Payu, no, no me estoy burlando. Estoy castigando al niño terco. Rain juró en el segundo donde la punta de unos dedos recubierto con un gel frío empiezan a cepillar y aplicar sobre la herida que no haría enojar a Pipayo en absoluto. Me pregunto qué medicina está usando y por qué. Desliza el dedo así. Rain, basta. Pi, basta. El chico negó con la cabeza con fuerza, suplicando, pero alguien no estaba dispuesto a detenerse. Payu, espera un minuto o la medicina no entrará. Rain insistió en que Payu se reía, pero era él quien intentaba cerrar las piernas mientras estaba atrapado en una mano grande, presionando su muslo contra la cama y luego él. Rain, no, no, sí, el castigo que Rain quería terminar antes de que algo pudiera salir mal, porque solo si supiera quién iba a terminar con todo, no habría dejado que Pipayo siguiera haciendo lo que quisiera, porque en ese momento, clic. Mamá, Payo te traje algunos bocadillos. Oh, Rain, ¿estás despierto? Él te ha estado visitando por 1 hora. Rain exhaló un suspiro de alivio pensando que iba a morir de nuevo porque al segundo que escuchó la puerta, Pipayo agarró la manta cubriéndolo rápidamente hasta su pecho. Afortunadamente la madre sostenía una bandeja grande, por lo que perdió el tiempo dándole la vuelta para sostenerla antes de entrar a la habitación del hijo. De lo contrario habría visto un espectáculo impactante que la llevaría al hospital. Mamá, ¿qué pasa? ¿Tienes calor? ¿Quieres que te limpie? Ray, no. Ring gritó sujetando el edredón con fuerza como un escudo. La razón por la que se movió incómodo no fue porque hiciera calor, no porque su ropa estuviera empapada en sudor, sino porque los pantalones estaban en las manos de Pipayo, quien puso sus manos detrás de su espalda. En su parte baja estaba completamente desnudo. Mamá, ¿qué está mal contigo? ¿Te avergüenzas de que mamá te limpie delante de tu señor, verdad? Rain, sí. Rain puede arreglársela solo, mamá, no te preocupes, dijo susurrando aferrando el edredón, casi enloqueciendo y oyendo reír a Pipayo desde la cabecera de la cama. Mamá, eres un pequeño dolor de cabeza. Payu, el hijo de tu tía es así. A veces es desenfrenado. Bueno, ¿hay algo que no puedas comer? Payu, no señora. Mamá, eso está bien. Rain, ¿por qué mamá le preguntó eso a Pipayu? El enfermo estaba desconcertado, preguntándose ya que la madre miraba al mayor con cariño. Era poco probable que haya caído por un rostro tan moreno y guapo, pero ahora estaba más confundido, sospechando en que la hizo preguntar sobre alguna alergia alimentaria de Payu. Mamá le pidió a su señor que se quede a cenar. Ya sabes, es realmente agradable y quiero pagarle por dejar que Rin se quede a dormir en su casa después de empaparse en la lluvia. ¿No le dijiste que volvías después de recibir las llamadas de papá? Y Payo estaba tan preocupado que te siguió hasta la casa. Llegué a saber que es tu señor y que llevas al auto a su garage. Papá también debe querer agradecerle por ayudarte a mirar el auto. Además, cuida de ti.
Rain supo que quería agradecerle desde el momento en que supo sobre el auto, pero ¿quién hubiera pensado que se encontrarían tan rápido? Y... Rain lo sabe. Mamá, baja la escalera. Mamá, me quedo aquí. Rain, no. El paciente hizo una reverencia y sintió que esta noche iba a tener fiebre alta. Mientras movía las piernas con tristeza, miró a Payo y descubrió que sonreía ampliamente. Payo, supongo que a Rain le preocupa que la tía también se resfríe. Mamá, de ninguna manera. Solo no quiere que entre. Payo, no creo que Rain piense de esa manera. Rain no entendía por qué Pipayo insistía a su madre a seguir hablando. Al principio tenía frío a causa de la fiebre. No estaba seguro ahora por qué tiene las piernas frías. Se olvidó que sus pantalones aún estaban en las manos de la otra persona. Un poco de inclinación y mamá lo vería todo. De repente, el enfermo se puso nervioso porque el visitante se dio la vuelta, lo miró y movió la boca. Eso es todo. Rain se escondió debajo de la manta, sin hablar, sin discutir con nadie. Si es posible, no haría que se enojara en absoluto, porque simplemente movió la boca para decir, te castigaré. Dos palabras que hicieron recordar al chico que no hacer enojar a Payo es lo mejor. Por ahora, mamá, sal de la habitación, Rain va a perder las piernas.